Espérame, Patricia se apellida que Vargas, ¿verdad? Déjeme ver si apareció Padilla o Peñuelas. Ah, Padilla, ahí está, Padilla, ¿me ¿verdad? escucha, profe? Sí, sí, Padilla, la escucho. ¿Lista? ¿Lista, Padilla? Sí. La oigo dudosa, ¿eh? Ok, Dígame. Padilla, la pregunta es la siguiente, Padilla, ¿de acuerdo? La siguiente es, ¿por cuánto tiempo, qué plazo se da para contestar la controversia constitucional? 30 días. 30. ¿Y qué plazo se le da al fiscal con la Ay, controversia? igual 30 días. Ok, ese plazo, Padilla, es para que formule su pedimento. ¿Qué es eso de formular el pedimento, Padilla? Impedimento es... pues... ay, la verdad no me acuerdo, Lick. ¿No? No. Ok, ok, Padilla, bien. ¿No apareció Peñuelas? ¿No apareció Peñuelas ni Puga? ¿Puga? ¿No? ¿Y quién quería participar? Esta Patricia, ¿cómo se apellida? Sí, yo. ¿Patricia qué? Morán. Patricia Morán, a ver. Patricia Morán, sí necesita Morán. Entonces, la pregunta es la siguiente, Patricia, fíjese bien. Fíjese bien. ¿Con cuántos días de anticipación debo de anunciar la prueba de inspección judicial? La de anticipación Sí. era... Uy, profe, me la puso difícil. Sí, Eran... hombre. No sé. Vuelva a insistir, Patricia, la siguiente. No, profe, yo me acuerdo. Era... No, pero es que no puede estarle buscando ahí la respuesta en las laminillas, pues. No lo estaba buscando, profe. Nada más que me No, pero pone nerviosa. pues sí, pero si supiera haber hecho números, un dígito, no ocupa usted estar piense cuántos. Sale Patricia en otra ocasión. Pablo, ¿Mande? en otra ocasión, Patricia, en otra ocasión, ya mucho tiempo. Yo puedo participar. Para decir, Patricia, para decir 10 días, no puedo estar pensando tanto, Patricia. Pablo, ¿qué ocupa? Sí, que quería ver si podía participar. A ver, déjeme ver. Delgado, sí necesita Delgado. A ver, Delgado, sin leer, Sí, dígame la definición de sobreseimiento. la definición de sobreseimiento. ¿Sí? Uy. Ay, A la otra, Delgado, sí. a la otra. Ah, Insista. ¿Sale? Les doy tiempo y se agarran leyendo, encuentran la laminilla, puras de esas me hacen, ¿eh? Sexto derecho cimarrón. Bonita cosa. Marisol, diga. Ah, se está riendo, ¿verdad? Ok, vamos con el tema que sigue y se llama sentencias. ¿Qué sentencias vamos a recibir? Pablo, ya pasó su tiempo, Pablo. ¿Qué sentencias vamos a obtener en... A ver, Dafne, díganos, Dafne. Oh, profe, era yo la que está levantando la mano. Es que tengo una duda sobre el trabajo que acaba de subirnos. No sé si me la puede contestar ahorita o finalizando la clase. Finalizando, Dafne, con gusto. Ah, ok, perfecto, gracias. Órale, no se vayan los que tengan dudas en relación al trabajo y los que ya no tengan dudas del trabajo o dudas de la materia, vamos con sentencia. Vean, en la controversia constitucional nosotros vamos a concluir este proceso tan importante. Este medio de control constitucional va a concluir con una sentencia. ¿Qué debemos de atender de la sentencia? ¿Qué debemos de conocer de una sentencia en la controversia? Su sentido,
sus efectos, su ejecución y su publicidad, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a publicar? En cuanto al contenido de la sentencia, fíjese, deberá corregir los errores que se adviertan en la cita de preceptos y examinar en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Esto es lo que yo quisiera, añoro, en el juicio de amparo. Este cachito que acabo de leer actualmente está en el artículo 76 de la ley de amparo. Corregir los errores en la cita de los preceptos. Con la nueva ley de amparo se hizo como un poquito más light. Se llevó el tema a como que aprecia todo, como la controversia existe aquí tal como está. Pero el segundo párrafo, vean, y es lo que les decía, Dafne, les conviene ser abogada especialista en controversias. Vas a tener al mejor cliente, el que mejor paga, y vas a ganar el caso porque lo que sigue, vean, todos los casos de suplir la eficiencia de la demanda, contestación, alegatos, agravios, o sea, una suplencia en todo tipo de escritos que presentas, de tal manera que a pesar de que se trata de un ente, un poder, un nivel de gobierno de esa calidad, vas a tener suplencia en todo. Por lo tanto, pues se evita el tecnicismo, se evita en caer en temas de inoperancia, de conceptos de invalidez, porque hay suplencia, ¿de acuerdo? Fíjese, aquí en esta controversia constitucional 117, la Corte dijo, las partes, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada. O sea, quita barreras, quita tecnicismos, quita ese tipo de cuestiones y vete al estudio integral del todo con suplencia y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden que lo que se busca es que no haya ni un acto, omisión o norma que quebrante la Constitución o los derechos de los humanos contenidos en los tratados internacionales. Entonces, para privilegiar el salvaguardar estas ley suprema, pues entonces se evitan formulismos, se quitan ese tipo de tecnicismos y se aborda el estudio integral del planteamiento derivado de la controversia constitucional. ¿En qué sentido se puede resolver nuestra controversia? Pues son 4 sentidos. Estimatoria, si logramos la votación 8 o más, es estimatoria. Desestimatoria, cuando no se logran los 8 votos, cuando se logran 7, se desestima. No significa que no era procedente, porque lo que sucede es que no se lograron la votación calificada y se denomina desestimatoria. Y sobreseimiento, cuando se actualiza o una causal de sobreseimiento, que son 4, o una de improcedencia que conlleva finalmente al sobreseimiento, ¿no? Ejemplo de esta controversia constitucional de la 117 que planteó el Congreso de la Unión, fíjese, el Congreso de la Unión la planteó y se resolvió por unanimidad de 10 votos. ¿De 10 votos por qué? Porque faltó un ministro, vean, ausente el ministro Eduardo Medina Mora, que ya no está, por cierto, que renunció a presión de AMLO, y él estuvo ausente en esta votación, entonces se logra unanimidad de 10 votos y así se da la votación. Efectos. ¿Qué efectos produce la resolución dictada dentro de la controversia? Las sentencias producen sus efectos a partir de la notificación, a partir de la fecha que determine la propia Corte, sin que tenga de efectos retroactivos. A partir de la fecha que la propia Corte diga, a partir de ahí en adelante tendrá unos efectos ante las partes o ante la sociedad, pero no tendrá efectos retroactivos, salvo, por supuesto, en materia penal en beneficio, ¿no? Y excepcionalmente, si se había otorgado la suspensión, la propia sentencia de la controversia podrá decir que el efecto de la resolución se va a retrotraer a la fecha en que se presentó la demanda, si se otorgó la suspensión. Es un tema muy interesante que dice, el efecto de esta sentencia dictada en el 2021 se retrotrae el 2020
porque fue la fecha que se presentó la controversia ante la Corte, derivado de que hubo una suspensión del acto impugnado. Es algo, pues, especialísimo, es algo que innovador, digamos. Ya, con la reforma de marzo de 2021, las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios, de la Ciudad de México. La resolución de la Corte las declara inválidas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiese sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. Este tema es algo novedoso que se incorpora con la reforma de marzo de 2021 y que tiene que ver con expulsar normas. Cuando se logra votación, cuando son estimatorias, se logra 8 votos, entonces esa resolución tiene el efecto de expulsar la norma. Hace las veces como de una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Controversia constitucional, sentencias declarativas de invalidez de disposiciones generales solo puede tener efectos retroactivos en materia penal, lo que les decía, en materia penal. Esta de dónde deriva, del pleno, la P aquí significa pleno, la J es una jurisprudencia. Esto significa que se lograron 8 votos o más en esta resolución que dijo en materia penal si tiene efectos retroactivos en beneficio de persona, ¿no? Luego, ¿qué tenemos en cuanto a la ejecución de las sentencias? ¿Cómo se van a ejecutar estas sentencias de la controversia, no? Se otorgarán 48 horas para que se dé cabal cumplimiento a esta sentencia derivada de una controversia constitucional. ¿Y qué sucede? Sucede como materia de amparo una apertura de un incidente de inejecución, ¿sí? Si no se cumple en las 48 horas la sentencia, entonces se pasa al incidente de inejecución y se aplica el mismo artículo 107, fracción 16ª de la Constitución, que es destitución del cargo a la autoridad que no acate la sentencia y consignación a un juez de distrito por el delito de desacato a las sentencias, ¿no? También el incumplimiento del fallo o repetición de la norma general o repetir el acto declarado inválido nos lleva a separar a la autoridad y a consignarla. O sea, aquí también se puede dar la repetición del acto impugnado o de la expedición o aplicación de la norma general expulsada, ¿no? También en el penúltimo párrafo tenemos que la Suprema Corte debe dar vista a la autoridad señalada como responsable para que en 15 días deje sin efecto el acto de aquella. O sea, si repetí el acto, tiene 15 días para dejarlo sin efecto, para corregir, enmendar. Y también en la controversia tenemos el tema del cumplimiento sustituto, que recuerden, cumplimiento sustituto es no volver las cosas al estado que tenían porque se afecta con mayor magnitud a un grupo social, pero lo que sí vamos a hacer es resarcir o canjearlo por una indemnización económica, ¿no? Es el tema del cumplimiento sustituto que se pudiera llevar para no volver las cosas al estado que tenían, ¿no? Vean, por ejemplo, el artículo 49 de la ley reglamentaria nos dice que si se hace una consignación por incumplimiento ejecutoria o por repetición del acto invalidado, los jueces de distrito se limitarán a sancionar los hechos materia de la consignación en los términos que prevenga la legislación penal federal para el delito de abuso de autoridad. Esto es que los jueces que reciban la consignación de una autoridad que desacató un fallo derivado de la controversia o que repitió el acto inválido, no puede prejuzgar lo que dijo la Corte, no puede ir contra lo que dijo la Corte, sino que debe de limitarse a aplicar la norma penal en el caso concreto derivado del ilícito. Esto es la fracción 16ª del 107 de la Constitución. Es donde la Corte manda una consignación directa a un juez de distrito y nunca pasó por un fiscal que es el que tiene la facultad de hoy judicializar, antes consignar, ¿no?
Y la publicidad, ¿dónde vamos a publicar las sentencias derivadas de la controversia? Pues es importante darle difusión, es importante que tanto las autoridades se enteren para no caer en repetición del acto impugnado, para que los ciudadanos nos enteremos que fue expulsada una norma o que fue invalidado un acto o que se determinó que la omisión era inconstitucional, y por lo tanto se necesita darle una gran difusión a este tipo de resoluciones, porque además, si se logró que fuera estimatoria, se trata de jurisprudencia y obliga. Entonces, damos a conocerla para que los obligados podamos acatar con esta imposición de una observancia, un comportamiento en la sociedad, ¿no? Y la publicación entonces se hará en el Diario Oficial de la Federación, en un medio oficial en que las normas que fueron materia de impugnación se publiquen. Además, por supuesto, en el semanario judicial de la Federación para conocer estos criterios. Esos son los aspectos de la sentencia. Y la suspensión del acto impugnado, aquel tema que yo les decía, en la controversia constitucional que hoy se tramita en la Suprema Corte contra ley de Bonilla, en la que determinó desaparecer el Consejo de la Judicatura de Baja California, ¿qué es lo que sucede? Esa suspensión se otorgó contra una norma, contra una reforma de la Constitución baja californiana, que es lo que yo decía, que no iba a poder haber suspensión, pero la Corte la otorgó. Y vean, ¿qué sucede con la suspensión? Puede quedar paralizados hasta en tanto se dicte sentencia. La jurisprudencia nos dice que la función de la suspensión del acto impugnado obedece a preservar la materia del juicio, como en amparo, preservar la materia del juicio. Si se ejecuta de tal manera que no pueda volverse, entonces hay una afectación, ¿no? Puede ejecutarse, para que pueda ejecutarse eficaz e íntegramente la sentencia que se dicte en la controversia, y también previene un daño. Nos sirve para prevenir un daño, por supuesto, a la parte actora, ¿no? Que es la función de la suspensión del acto impugnado. Esta suspensión puede ser de oficio o petición de parte, se puede solicitar en cualquier tiempo hasta antes de que haya sentencia dentro de la controversia. Y vean esto que está con azul, en ningún caso la suspensión puede decretarse en tratándose de normas generales. No hay suspensión por normas generales, que es lo que yo, como les comentaba, discutiendo con el abogado que elaboró la controversia, que le quedó magnífica, por cierto, y que se las puedo compartir, yo le decía, no te dan a la suspensión, y estuve a punto de apostar carro contra carro, que bueno que no dije nada porque se le ha otorgado una suspensión, pero hay una prohibición, no hay suspensión si lo que ataca es una norma general. Aquí lo que ataca es la ley baja californiana, la reforma de la Constitución, y claro, pues sí, finalmente sí lo logró. También aquí se cuida la afectación a la sociedad y en relación a los beneficios que pueda obtener la parte actora, ¿no? Ese es el tema de la suspensión del acto impugnado. Vean criterio, suspensión en controversia, la prohibición de otorgarla respecto de normas generales incluye los artículos transitorios y sus efectos. Vean cómo la misma Corte ha dicho, no hay suspensión contra normas generales. Yo pues estaba bien convencido de que no iban a otorgar la suspensión contra esa reforma baja californiana, ¿no? Y la postura del abogado era, es que la Corte acaba de otorgar la suspensión contra la ley de remuneración en una acción de inconstitucionalidad. Y yo decía, sí, pero era contra su ley, porque la ley de remuneración afectaba a los propios ministros. Claro que se cuidaron, claro que ellos se la otorgaron, pero una ley de Baja California no les va a interesar. Y no, sí les interesó. Entonces, pues tenemos sus criterios, pero que ya vemos que la Corte pues los ha cambiado y ha dicho si hay suspensión contra normas generales, a pesar que el texto de la ley reglamentaria, el 105, dice que no hay, ¿no? Suspensión en controversia sí es improcedente decretarla cuando se impugne un acuerdo expedido por el jefe que reúne las características de generalidad, abstracción, obligatoriedad propias de una norma de carácter general. Vean, Pleno de la Corte dice, ni lo que se le parezca a la norma general permite el otorgamiento de la suspensión.
Normas generales vedadas, no hay suspensión ahí, ni lo que se le parezca, ¿no? Pero insisto, pues luego le dieron el revés. Primera sala, vean, controversia considerar la resolución mediante la cual se otorgue la suspensión no tiene efectos retroactivos, no regresa, no restituye, como si lo hace la suspensión en materia de amparo, que sí tiene efectos retroactivos, ¿no? Y esta controversia, la solicitud de modificación o revocación de la suspensión por hecho superveniente compete al Pleno de la Corte y no a una de las salas, ¿no? Cuando se pide la revocación o modificación de la suspensión por hecho superveniente. ¿Qué recursos tenemos en la controversia? Fíjese bien, tenemos por un lado el recurso de reclamación, que procede contra qué? Autos o resoluciones que admitan o desechen la demanda, contestación o ampliaciones. Autos o resoluciones que pongan fin a la controversia, ¿sí? O que por su naturaleza trascendental o grave puedan causar un perjuicio. Resoluciones dictadas por el ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes, o sea, una interlocutoria que resuelve un incidente. Autos del ministro instructor en el que otorgue o niegue la suspensión. Autos o resoluciones del ministro que admita o deseche pruebas. Autos o resoluciones del presidente de la Corte en el que tenga por cumplir la ejecutoria de amparo. Estas son las resoluciones materia del recurso de reclamación en la controversia constitucional. Se presenta por escrito en 5 días. Recuerden que la reclamación de amparo es de 3, en la controversia es de 5 días, el plazo. Y vean, algo especial y sui generis, se pueden acompañar pruebas. Los recursos por excelencia no permiten el aportar pruebas, pero en este tipo de procesos constitucionales sí está la posibilidad de aportar probanzas, ¿no? Y les diré por qué. A ver, vean, resoluciones que tengan que ver con suspensión, resoluciones que tengan que ver con pruebas, resoluciones que ocasionen un gravamen muy trascendental, que desechen una demanda. Eso nos permite ofrecer pruebas. Yo quiero presentar una prueba para demostrar que mi presentación de la demanda estuvo en tiempo y que no me la tuvieron que desechar. Una prueba a lo mejor en relación al sello, una prueba en relación a días hábiles, inhábiles. Entonces permite la oportunidad de ofrecer pruebas. Se corre traslado a las demás partes, no a la que impugna, a las demás partes, para que en 5 días aleguen lo que tengan que alegar en relación a este planteamiento del recurso de reclamación, y luego un ministro distinto hará el proyecto de resolución. Esto es lo que yo les decía, artículo 53 de la ley reglamentaria, que siempre ha existido en la controversia y en la acción, que el ministro que va a proyectar la resolución a la reclamación sea distinto al presidente, al instructor, al que le impugnan, sea distinto. ¿Por qué? Porque el instructor va a tener una tendencia a que confirmen su resolución y va a ser un proyecto confirmatorio, como que por naturaleza. En cambio, si es uno distinto, va a ser objetivo, va a ser imparcial y va a ser un proyecto apegado a derecho, ¿no? Es lo que siempre ha existido en la controversia y es lo novedoso en el juicio de amparo, que no estaba regulado a partir del 13 para acá. Luego aquí ese proyecto se pone a disposición, se somete al Pleno, porque se resuelve por el Pleno, esto es por los 11 ministros, solo que uno hizo el proyecto de resolución. Y se vota, se da la votación, ahí puede salir 6-5, 7-4, unanimidad de votos, ahí como voten, se resuelve el recurso de reclamación, ¿de acuerdo? Y el otro recurso que tenemos es el de queja. Nada más tenemos reclamación y queja, solo 2 recursos en la controversia constitucional, y el recurso de queja está más acotado su gama de procedencia. ¿En qué casos procede la queja? Vean,
contra la parte demandada o cualquier otra autoridad por violación, exceso o defectos en la resolución de la suspensión. Todo lo que tenga que ver con la suspensión, lo acato, lo desacato, todo lo que tenga que ver con la suspensión, queja. Y la opción B, contra la parte condenada por excesos o defectos en la ejecución de la sentencia. Si cumplo excesiva o defectuosamente la sentencia, tengo el recurso de queja. Si cumplo excesivamente o defectuosamente la suspensión, queja. Entonces está acotada la queja con dos plazos distintos. Vean, aquí este criterio nos dice: queja por violación a la suspensión, cuando se declara fundado, deberá darse vista al Ministerio Público para que ejercite acción penal en contra del servidor público responsable. Si la suspensión fue desobedecida y por lo tanto a través de una queja se declara fundada, se demuestra que la suspensión fue desobedecida, pues entonces el Ministerio Público que haga lo que deba de hacer, ¿de acuerdo? Y vean, en el primer caso, esto es cuando se trataba de desacato excesivo, defectuosamente cumplir una suspensión, entonces se debe interponer ante el ministro instructor y el plazo es hasta antes de sentencia en la controversia. En cualquier momento, hasta antes de sentencia en la controversia. Es el plazo para la queja contra excesos o defectos en la suspensión. Pero si se trata de excesos o defectos en el cumplimiento de la sentencia de la controversia, tenemos un año para presentar este recurso ante el presidente del máximo tribunal. Y en las dos hipótesis se tramita igual, ¿sí? Se interpone para que en 15 días se deje sin efecto la norma que diere lugar al recurso, o sea, moderar el cumplimiento de la sentencia y para rendir un informe y ofrecer pruebas. 15 días tiene la autoridad acusada, digamos, la señalada de excesos o defectos. Y luego el ministro instructor va a elaborar el proyecto. Aquí sí es el ministro instructor, porque lo que se ataca es el acto de la parte demandada o de una autoridad que cumple excesiva o defectuosamente la suspensión o la sentencia. Entonces, el ministro instructor sí puede ser el ponente de la resolución a la queja. ¿Sale? Si encuentra fundada la queja, además de ordenar lo que tenga que ordenar para que se acate, deberá de hacer lo siguiente. Si se trata de la suspensión, es fundada contra un desacato a la suspensión, entonces se procede por el delito de abuso de autoridad en contra de la autoridad que no observó esa suspensión. Si se trata de exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, entonces se procede en términos de la inejecución del 107, fracción 16ª de la Constitución, para que se observe cabalmente una sentencia derivada de una controversia constitucional. Esos son los dos recursos, ese es el procedimiento de ambos y los plazos de ambos. No sé si hay dudas, comentarios. ¿No? Entonces aquí terminamos. Ok, con respecto al trabajo, ¿alguien quería preguntar algo? Amir, puede releer las laminillas con toda calma. Ya el jueves iniciaremos con la acción de inconstitucionalidad. En relación al trabajo, por supuesto, pregunten. Recuerden que el martes tenemos examen parcial de hoy en 8. Dafne quiere cambiar la fecha, dice que no. ¿Alguien dudas en relación al trabajo? ¿Nadie? Sí, profe. Como pidió una presentación, mi duda es si le tengo que tomar captura a cada laminilla de mi presentación y adjuntar la pantalla. Fíjese que no.
Fíjese que no, a mí me ha tocado que la mandan la presentación y yo lo abro y ya voy bajando laminilla tras laminilla, ¿eh? Ah, ok. Entonces voy a investigar. Perfecto. Gracias. Ok, de nada. ¿Dudas? ¿Nadie? Sí, Lick, ¿hay un límite para poner diapositivas en la exposición? O sea, ¿hay algún límite o puede ser las que nosotros... Fíjese que yo creo que alrededor entre 15 y 18 es un buen número, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Sí, alguien más? Sí, yo, profe. Es Diga. que no, ay, me siento bien tonta, pero no, o sea, le vamos a mandar, no lo vamos a mandar como dato adjunto la presentación. Vamos a tomarle screenshot a cada laminilla y así la vamos a subir, o cómo, es que no me quedó muy claro. Ok, no sé si alguien me puede ayudar de cómo es que la pegan así en la pantalla. Sí, Julio, diga. Ok, profe, yo tengo entendido que lo haces en PowerPoint, lo guardas en... Creo que levantó la mano. No sé si alguien me puede ayudar que ya sepa cómo hacerlo para que le explique a la compañera. ¿Cómo es que lo pegan en la pantalla y no venga como dato adjunto? ¿Alguien sabe cómo? Yo me refiero, compañera, tal como lo hizo en los trabajos anteriores, que yo les pedía un trabajo y usted me lo mandaba pegado a la pantalla, no como dato adjunto, pero era en Word. Esos trabajos fueron en Word. Ahora es en PowerPoint y el mecanismo es el mismo. Pegado a pantalla, no como dato adjunto, no como un archivito que tenga que abrir. Ándele, como Profe, vista previa, dice aquí Diana. Así es, Diana, creo que así es. Como me mandaron los de Word. Ajá, Diana, sí, que yo lo tenga que descargar, que yo ahí veo su nombre y ya lo puedo empezar a leer. profe, Lick, ¿me escucha? Evangelina, no creo que son como imágenes, como lo plantea. Es más que nada, yo concuerdo aquí sí. como lo dicen aquí, vista previa, como dice Diana, vista previa y no como dato adjunto. Como me mandaban los de Word, en Word me los mandaban así, pegado a pantalla y no como dato adjunto. Profe, ¿nos escucha? Sí, a usted no la escucho, Dafne, si está hablando no la escucho. Profe, ¿me escucha? Julio, diga. No, nadie escucho, solo leo, pero a nadie escucho que hable y mi bocina está funcionando bien. Escuchen mi bocina, ¿Me escucha ahí, profe? Entonces, no sé qué pasó a la plataforma, se cayó algo, Ok, entonces, están hablando entre ustedes, pues platiquen y demás. No sé si conmigo tienen una duda que me la quieran escribir. Profe, ¿ahora sí me escucho? Profe.